Hermanos, Dios les bendiga. Es nuevamente un privilegio y un honor poder vernos a través de este medio. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Y tiene por tema el propósito de la epístola. Si bien, hermanos, la finalidad de Hebreos queda determinada por la condición espiritual de sus primeros lectores, la cual vimos la semana pasada. Y debemos recordar, hermanos, que fue dirigida en una situación única en la historia del cristianismo. Si bien es cierto que ha habido muchos otros momentos en la historia en los que la iglesia ha sufrido persecución y ha estado en peligro de extinción. También es cierto, hermanos, que en muchas ocasiones la persecución ha ocasionado el, que la apostasía ha ocasionado que en algunas personas haya apostasía y de algunos que profesaban ser cristianos. Por ejemplo, hermanos, el desánimo que experimentaban los cristianos hebreos era derivado por dudas en cuanto a la fe. Esto originado por 7 factores que los conducía a la apostasía, por ejemplo, la pérdida de la esperanza del retorno de Cristo, la lejanía de los hechos del Evangelio, la añoranza de una religión ceremonial, la encrucijada del cristianismo contra el cristianismo, la vinculación emocional al judaísmo, persecución, presiones familiares. Y bueno, todos estos factores pudieron haber provocado que la fe y la confianza de los primeros cristianos quedara erosionada. Por lo tanto, hermanos, los avisos que encontramos en Hebreos son válidos para todas las épocas. Quizás nunca se han reunido en un mismo momento tantas y poderosas o poderosos factores para hundir la fe de los creyentes, como en el momento en que fue escrita esta epístola. Por lo tanto, hermanos, antes de tirar piedras a los cristianos hebreos del primer siglo, al ver cómo muchos de ellos abandonaban la fe y se volvían al judaísmo, deberíamos apreciar adecuadamente pues las fuertes presiones que actuaban en ese momento contra ellos. Por otro lado, hermanos, antes de apresurarnos a aplicar las solemnes advertencias a los hebreos, a situaciones de hoy, deberíamos comprender la seriedad de la apostasía que la iglesia estaba afrontando en el primer siglo. Pues nos tendríamos que preguntarnos si nuestras situaciones actuales reúnen las mismas condiciones y en qué medida y de qué maneras las advertencias deben ser aplicadas a ellas. Pues empleadas fuera de su contexto histórico, podrían sembrar desconcierto equivocado entre nosotros y en vez de cumplir su verdadera finalidad, es decir, animar a los creyentes en la fe. Pues hermanos, pues podría atentar contra la seguridad de algunos creyentes y hundir a otros en la desesperación, pues lo que no era la intención del autor. Es decir, debemos entender en los términos correctos bíblicos a la luz de la escritura qué estaba tratando de transmitir el autor a los lectores de ese momento. Debemos aplicar correctamente un versículo en un contexto correcto, hermanos, porque de lo contrario, pues tendría un efecto adverso en los creyentes, es decir, se podrían sentir menoscabados por extraer un texto fuera de contexto. Entonces deberíamos preguntarnos algo, hermanos. ¿Cuáles eran sus propósitos principales de la carta a los hebreos? Bueno, la primera de ellas es la confirmación en la fe. Y en primer lugar, el autor deseaba confirmar a los lectores en su fe en el Señor Jesucristo, a la luz de los ataques de aquellos momentos. Y de manera reiterativa, la intención de Hebreos es la de confirmarnos en la fe.
Y se insiste en ello porque algunas personas rehuyen el estudio de esta carta a los hebreos precisamente porque le temen al efecto contrario. Esto sucede así porque, como se los mencioné, muchas personas, como no ahondan en el estudio de una manera seria y profunda, pues extraen las cosas de una manera literal, cuando debemos entender por qué fue dirigida, a quién estaba dirigida y el contexto cultural en el cual estaban viviendo estos hebreos del primer siglo. Entonces, hermanos, la pregunta planteada por Hebreos no es la siguiente, es decir, muchas veces hacemos las preguntas se plantean las preguntas de una manera errónea y de ahí se desvirtúa todas las cosas. ¿Qué es lo que no nos está preguntando Hebreos? O he escuchado algunas personas que dicen, bueno, ¿puede el verdadero creyente perder su salvación? Recuerden, hermanos, recuerden lo que acabo de afirmar. Hebreos no está preguntando esto. La pregunta en la cual nos deberemos formular sería la siguiente. ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Un hijo de Dios nacido de lo alto? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar, hermanos. Esa es la pregunta correcta. Nos deberíamos de preguntar también, ¿perseveramos en la fe cuando otros la están abandonando? ¿Nos aferramos al Señor Jesucristo cuando otros niegan la eficacia como Salvador? Entonces, hermanos, a la luz de estas preguntas, vemos que todo el empeño del autor está en persuadirnos de que sigamos fieles, hagan lo que hagan los demás. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos visto personas que se apartan de la fe, se dejan de congregar, toman otro camino que no es el de Dios, y muchos se han sentido afectados en su fe por ese aspecto, hermanos? Pero pase lo que pase, se aparte quien se aparte, nosotros no somos de los que vamos hacia atrás, sino de los que vamos hacia adelante, hermanos. Por lo tanto, hermanos, a pesar de la primera impresión de lo que pueda verse en la carta de los Hebreos, se puede tener una apreciación como de desaliento, pero lo ven así porque no estudiamos más a fondo, ni estamos tratando de escudriñar qué está diciendo el autor. Muchas veces sacan el texto del contexto, hermanos. Si examinamos el texto con cuidado, veremos que no hay otro en la Biblia que refuerce más la idea de que la salvación que tenemos en Jesucristo es firme y segura, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Pues dice Hebreos 7:25, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, hermanos. Uno de los temas primordiales de Hebreos es la total y absoluta suficiencia para nuestra salvación en la obra redentora de Jesucristo, amados hermanos. Pues su mensaje de ningún modo atenta contra la seguridad del creyente, pero, pero nos obliga, amados hermanos, a preguntarnos si verdaderamente somos creyentes. Esa es la pregunta que nos tenemos que formular y el libro de Hebreos nos va a ir conduciendo, hermanos, a hacernos ese tipo de preguntas. Porque una cosa, amados hermanos, es haber acudido por la fe al Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo lo que Él es el único que nos puede salvar y pidiendo la santificación que solo su sacrificio puede proporcionar. Y otra cosa es habernos cristianizado, hermanos, por encontrarnos en un ambiente, en una atmósfera de una iglesia y por haber ido adaptándonos a las formas de una congregación cristiana
sin que en realidad hayamos creído personalmente en Jesucristo, hermanos. En otras palabras, no basta con poder señalar un día en el que hayamos hecho una profesión de fe en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor cuando se nos presentó el Evangelio, aquella persona que nos condujo a una iglesia cristiana, y en esa práctica que no es del todo bíblica, nos llevan casi por una presión social o de amistad, como diciendo, sí, acepta al Señor, y te dan hasta el codazo para que digas, sí, acepta al Señor, te va a ir bien en la vida. ¿Cuántos de nosotros, pues, tal vez nos abordaron de esa manera, verdad? Inclusive, hermanos, no basta con saber que nuestros nombres están escritos en el registro de miembros o la membresía de una iglesia. No basta eso, hermanos. Es más, tampoco basta con poder decir que ocupamos algún cargo en la organización de la iglesia. Pues recordemos las palabras, fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen ahí en Mateo 7:22 al 23. Vamos a ver qué dice Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, lo que hemos de preguntarnos es si hoy por hoy seguimos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Salvador personal, si hemos sido santificados por la ofrenda de la cruz y si seguimos andando en el camino de la santificación. Porque nuestra vida cristiana no se detiene en el momento que Dios nos rescató, sino que ahora nos rescata para vivir una vida nueva, una vida en santificación, hermanos. Entonces, si decimos sí a todas esas afirmaciones que les acabo de decir, hermanos, pues déjeme decirle que la carta a los hebreos nos abre un panorama glorioso, porque en tal caso nuestra esperanza es un ancla firme y segura. Entonces, si verdaderamente creemos en Jesucristo, entonces aún en momentos de debilidad o de fracaso, cuando sentimos la vergüenza de nuestra inconstancia, podemos tener la seguridad de que nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades e intercede por nosotros. ¿No es glorioso esto, amados hermanos? ¿No es algo en el cual podamos descansar? Porque estamos rodeados de debilidad, amados hermanos. Pero eso no significa que nos podamos entregar a las pasiones ni a las concupiscencias de nuestra carne, sino acudimos a aquel en oración, acudimos a aquel que nos puede socorrer y hallar el oportuno socorro para nuestra alma, amados hermanos. Esa es la gran diferencia, hermanos, que existe con aquellos que son verdaderos creyentes, nacidos de lo alto, nacidos con la nueva simiente de Dios, que perseveran, amados hermanos, aunque tropiecen. Déjenme decirles que tienen esa confianza que Dios los escucha, que los puede perdonar, que Dios los puede restaurar, y seguimos adelante, amados hermanos. En contra, hermanos, de aquellos hermanos que solamente se han disfrazado con una apariencia de cristiana, sin embargo, cuando viene la aflicción, la prueba, bastará solamente un empujoncito para aquellas personas que se han cristianizado, salgan de una congregación o renieguen de la fe cristiana, amados hermanos, porque no estaban cimentados en Cristo, no habían nacido de lo alto. Entonces, algo que le caracteriza al verdadero Hijo de Dios es la perseverancia, amados hermanos, aún en medio de la debilidad. Vamos a ver el segundo punto, hermanos, el segundo propósito de la carta, y tiene que ver con una exhortación hacia la madurez, amados hermanos. Y vemos, hermanos, que el autor no se limita a confirmar a sus lectores en la fe. Él quiere que también progresen en ella, amados hermanos.
el autor les llama a que dejen los rudimentos de la vida cristiana y crezcan hacia la madurez en el Señor Jesús. Este, hermanos, es un énfasis que se observa en varias ocasiones, a veces mediante exhortaciones explícitas. Y si usted tiene donde anotar, anote estas citas. Usted puede ver estas exhortaciones de manera explícita en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Los puedo también leer en Hebreos 6, verso 1 al 3. En Hebreos 10, versículo 24 al 25. En Hebreos 12, verso 12 al 14. Y bueno, en cada caso, hermanos, es como si el autor dijera a sus lectores: empezaron bien, pero ahora que han llegado a una encrucijada y están en peligro de volver atrás, por lo tanto les dice: afírmense de lo que ya tienen en Dios y condúzcanse o crezcan hacia la madurez. Pues encontramos en Hebreos el uso frecuente de palabras como madurez o perfección. Y también encontramos una exhortación constante a seguir adelante. Y les voy a dar otras citas para que usted pueda leerlo con calma en su hogar. Hebreos 2, verso 10. Les repito, Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos 6, verso 1. Hebreos capítulo 7, verso 11. Hebreos capítulo 7, verso 19. Hebreos capítulo 9, verso 9 al 11. Hebreos capítulo 10, verso 1 y verso 14. Hebreos capítulo 11, verso 40. En Hebreos 12, verso 23. Y en Hebreos capítulo 13, verso 21. Si usted no alcanzó a anotarlas, no se preocupe, hermanos. La tecnología nos permite regresar el video y usted puede anotarlas nuevamente y leerlas con calma en su hogar. Entonces, recordemos, hermanos, que no es cuestión de despreciar de lo que ya tenemos. Al contrario, otro de los énfasis recaerá sobre la necesidad de mantenernos firmes en lo que ya hemos recibido. Pero tampoco es cuestión de conformarnos con los logros del pasado y estancarnos, sino proseguir a la meta. De lo que hasta ahora se ha expuesto, hermanos, casi todas las epístolas del Nuevo Testamento tienen similitudes y contextos parecidos, pues estas fueron escritas mayormente para confirmar a los lectores en la fe y estimularles a su crecimiento. Por lo tanto, hermanos, ahora debemos preguntarnos: ¿qué hay de especial en la carta a los Hebreos? ¿Cuáles son sus énfasis más particulares? Bueno, el número 3, hermanos, el propósito número 3 de la carta a los Hebreos, con la pregunta que nos hicimos, vamos a responder el punto 3. La demostración de la superioridad del Evangelio. Entonces, hermanos, vemos que quizás los rasgos más distintivos sea el contraste continuo entre los bienes espirituales del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, pues hay un contraste que siempre apunta hacia una mayor gloria del Evangelio del Señor Jesucristo. Y es lógico que sea así, pues si recordamos que Hebreos fue escrita para frenar la tentación de regresar al judaísmo. Entonces, la superioridad de Jesucristo con respecto al culto levítico es el tema central de la epístola. Hebreos, también vemos que Hebreos, juntamente con Romanos, es de todas las epístolas del Nuevo Testamento que tienen una sola línea de argumento desde el principio hasta el fin. Entonces, hermanos, vemos que Hebreos desarrolla un solo tema, y este es la superioridad de Jesucristo y las implicaciones de su superioridad para nuestras
vidas. Vemos, hermanos, que desde el principio hasta el final el énfasis es el mismo. Jesús es mejor. Jesús es superior a todo. Vemos que la superioridad de Jesucristo será vista desde diferentes maneras, desde diferentes ángulos. Pero sobre todo, amados hermanos, se verá desde finales del capítulo 4 hasta finales del capítulo 10. Y se verá el contraste entre el sacerdocio de Jesucristo y el sistema levítico. Los sacerdotes de la casa de Aarón pertenecían a un sistema temporal y terrenal, mientras que el sacerdocio de Jesucristo es de valor eterno y firmemente anclado en el tiempo y en el espacio, pues ésta se extiende hacia la esfera celestial. Entonces, hermanos, este énfasis sobre el sacerdocio y sacrificio de Jesucristo es la gran aportación original de Hebreos a la doctrina del Nuevo Testamento, amados hermanos. Y no es que estas ideas falten totalmente en las demás epístolas, pues no, pero no reciben un trato tan extenso, coherente y profundo como lo es la carta a los Hebreos. Aquí, hermanos, Jesucristo se nos manifiesta como el mediador del nuevo pacto, aquel que es a la vez el sacrificio perfecto, supremo y perfecto por los pecados, y a su vez es el sumo sacerdote que lo está ofreciendo, amados hermanos. Por lo tanto, hermanos, qué importante era esto para los primeros lectores y qué difícil de asimilar a la vez, pues ellos se dejaban deslumbrar por las glorias del culto levítico, sin comprender que esas pertenecían al tiempo y al espacio y que algún día, hermanos, iban a desaparecer. En cierto modo, de énfasis en Hebreos, es un comentario sobre lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Ahí nos dice algo importante, pues dice que allí establece lo que verdaderamente perdura. Lo que verdaderamente perdura es lo invisible. Vamos a ver qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Y en verdad, hermanos, el ser humano está tan arraigado a lo terrenal, porque cuando vemos que puede escasear pues la economía o la salud o cosas que tienen que ver en un ámbito terrenal, son cosas que a veces a las personas nos pueden afectar, a unos más que a otros. Pero aquí el autor de Hebreos y Pablo nos está diciendo que lo verdaderamente importante es aquello que no vemos, aquello que es eterno y que está en la gloria de Dios. Los valores más importantes de la vida no son los materiales, amados hermanos. Y a veces dedicamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, los enfocamos a lo material. ¿Cuántas personas, y no digo mal, no digo que esté mal lo que le voy a decir, o sea, no está mal que la gente se prepare académicamente, al contrario, es bueno. Pero hay quien puede concluir una licenciatura, una ingeniería, y la gente desea más. Quieren doctorados, maestrías y no sé cuánta cosa se le ocurra, hermanos. Y en ello la gente invierte tiempo, esfuerzo, dinero. Es más, hasta deja de dormir por cumplir sus aspiraciones profesionales. Pero dejan de lado lo más importante, que es buscar la voluntad de Dios, buscar el conocimiento del Altísimo, buscar ser llenos del Espíritu Santo, de las cosas que son intangibles, pero que tienen un
peso eterno de gloria, hermanos. Lo visible, hermanos, es transitorio. El criterio del mundo da la importancia a lo que se ve y desprecia los valores espirituales. ¿Cuántos de nosotros como creyentes hemos sido criticados, juzgados porque nos han dicho, pues yo no sé qué tanto tiempo pasas ahí en tu iglesia, qué tanto tiempo inviertes, yo veo que pasas mucho tiempo ahí en tu casa, encerrado, estudiando. Dice, ¿por qué no estás con nosotros, conviviendo, relajándote? Si supieran ellos, hermanos, que se conducen hacia la perdición y solamente están saciando su vientre, están poniendo cómoda su carne, pero no están buscando lo eterno, lo glorioso, lo que trasciende, lo que realmente es verdadero. Pero sabemos, hermanos, que en contraste los creyentes sabemos que lo visible es efímero e inestable, hermanos. Todo lo que hay en esa tierra, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que hemos logrado alcanzar con el sudor de su frente, si alguno lo quiere ver de esa manera, ¿cuánto de eso se va a llevar? Y más todo eso con el tiempo se carcome, se desgasta, se arruina o se lo pueden robar. Los creyentes, los hijos de Dios que han nacido de lo alto, no miramos las cosas que se ven, sino que con los ojos de la fe vemos las que no se ven, amados hermanos, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí, hermanos, la dificultad de muchos creyentes que no se han afirmado en la fe, que le ponen más énfasis, le ponen más interés a aquellas cosas que por sí solas no tienen un peso tan profundo, hermanos. Es bueno trabajar, ser diligente. Los varones tenemos que llevar el sustento para nuestro hogar. Pero ¿qué hay de aquellas personas que deciden solamente asistir dominicalmente a la iglesia, hermanos? ¿Qué pasa con ellos? Se justifican diciendo, pues es que mi trabajo no me lo permite, es que tengo múltiples ocupaciones en mi casa, es que tengo que atender a mis hijos, es que... Y no son cosas malas en sí, sino que son cosas que ponen en primer lugar antes que Dios. Entonces, hermanos, meditemos en dónde está puesto nuestro corazón, dónde están puestos nuestros ojos, amados hermanos. Y vemos, hermanos, que aunque expresado en otras palabras, este es el énfasis de la epístola a los hebreos. Lo invisible es lo que cuenta, amados hermanos. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, al que no vemos, está en el cielo. Porque ¿quién de nosotros ha visto a Jesucristo? Nadie, hermano, nadie lo ha visto. Sin embargo, por la fe lo creemos, pues el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, hermanos. Entonces, lo celestial es lo verdadero, lo celestial es lo trascendental. Lo terrenal podrá tener su cierta importancia, pero es una importancia relativa, porque tarde que temprano va a desaparecer. Los zapatos que tienes, el pantalón que tienes, la ropa que tienes, se va a desgastar, se va a romper tarde que temprano, hermanos. La casa que con tanto esfuerzo has construido, tarde que temprano se va a desgastar. Entonces, hermanos, qué difícil es transmitir lo espiritual, lo invisible, a la gente que nos rodea. Porque la gente está afanada, está preocupada siempre por lo que ve, por lo tangible, amados hermanos. ¿Y quién de nosotros no ha sentido una cierta frustración de querer comunicar con ese entusiasmo que tenemos los hijos de Dios? Queremos comunicar con ese entusiasmo por lo que no se ve, por lo invisible. Y lo que encontramos en esas personas es solamente apatía. Y esto a veces, hermanos, nos puede desanimar. Pero peor aún, hermanos, qué fácil es que los que somos creyentes, como los primeros lectores de la epístola,
nos dejemos deslumbrar por lo terrenal y creamos que lo invisible es más seguro, perdón, y creemos y podemos creer que lo visible es más seguro y duradero que lo invisible. La epístola a los Hebreos contribuirá a que perdamos algo de esas actitudes erradas, amados hermanos. Y mucho de eso el peso que tenemos en las cosas terrenales, muchas veces podemos hacer un ídolo, hermanos, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero a la luz de la escritura nos enseña o nos ayuda a ver cuán errados podemos estar. Pero gracias a Dios que a través de la epístola a los Hebreos nos va a enseñar aquellas cosas que las hemos tenido por mayor estima. Y el propósito número 4, hermanos, es la proclamación de las virtudes de Jesucristo. Si la finalidad de Hebreos es la de demostrar la superioridad del Evangelio por encima del culto levítico, no nos debe sorprender el descubrir que otra de sus características principales es la exposición de las glorias de Jesucristo. En Hebreos vemos la absoluta preeminencia de Jesucristo por encima de todos los demás personajes de la Biblia y por encima de todos los ritos y ceremonias religiosas del Antiguo Testamento. Otra de las palabras clave que veremos en los distintos lugares es la palabra mejor o la frase más excelente. Pero vemos que el autor lo usa con un propósito muy específico, ya que con ellas el autor proclama la gloria de Jesucristo. Y le voy a dar unas citas para que usted se tome el tiempo para leerlas y va a ver esos contrastes que hace. De aquello del antiguo, Jesús es mejor. Jesús es más excelente de lo que los judíos hebreos conocían en el Antiguo Testamento. No lo estoy diciendo, no lo estoy demeritando lo que dice el Antiguo Testamento. Solamente estamos viendo de lo antiguo, o vengo a comparar con lo mejor que es Jesucristo. Y anota, hermano, es Hebreos 1, verso 4, Hebreos capítulo 7, verso 7 y verso 19, el verso 22 también del capítulo 7, también Hebreos 8, 6, Hebreos 9, 23, Hebreos 10, 24, Hebreos 11, 16 y verso 35 y el verso 40 y también Hebreos 12, verso 24 y hay más citas todavía. Entonces, hermanos, los creyentes hebreos se encontraban zarandeados por muchas dudas porque en contraste con el glorioso montaje visual del judaísmo, ellos decían, solamente tenemos a Jesucristo. Pero si tienes a Jesucristo, implícitamente tienes también todas las demás cosas. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:22. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y hermanos, tenemos que ver correctamente este versículo. No debemos verlo con un signo de pesos este versículo, ni con nada material. Tiene que ver con aquellas cosas que son trascendentales. Pero también Dios en su cuidado también le puede proveer aquellas cosas que usted y yo necesitamos para subsistir. También vemos que en 1 Corintios capítulo 3 verso 21 dice lo siguiente, se lo voy a decir parafraseado: ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, hermanos. Entonces vemos que es como si el autor de Hebreos convirtiera en una gloriosa afirmación de fe lo que se estaba convirtiendo en una queja de los lectores. Ellos decían de una manera triste y añorando las glorias del templo: ay, pues antes teníamos el templo, antes, y casi que se deleitaban al decirlo, y dice, pues ahora solo tenemos a Jesucristo. Pero el autor, al escuchar estas expresiones de estos
hebreos decaídos espiritualmente, él les contesta lo siguiente: efectivamente, solo a Jesucristo, y Él nos basta, porque tienen a Jesucristo y lo tienen todo. Y quien no tiene a Jesucristo puede tener los montajes religiosos más espectaculares, pero de nada le valen, hermanos. En una congregación puede haber un montaje espectacular de luces, de asientos cómodos, acolchonados, aire acondicionado, butacas excelentes de primer nivel, VIP. Puede tener al predicador más elocuente, mejor vestido. Sin fin, hermanos, podemos ver todo aquello que le rodea a una atmósfera de simulación, pero a veces carente de espiritualidad, amados hermanos. Así pues, Jesucristo, su persona y su obra van a ocupar un lugar céntrico en la epístola, amados hermanos. Y bueno, vamos a ver el quinto propósito de la epístola, hermanos. Y esta tiene que ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, otro de esos propósitos de Hebreos será la de explicar la relación entre el antiguo pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel y el nuevo pacto en Jesucristo. Como hemos visto en las primeras décadas de la iglesia primitiva, los creyentes seguían asistiendo al templo de Jerusalén como su lugar de cultos. ¿Y dónde lo podemos corroborar? Podemos verlos en Hechos capítulo 2, verso 46, en Hechos capítulo 3, verso 1 y verso 2, y también en Hechos capítulo 5, verso 20. Y vemos que años después el apóstol Pablo, al encontrarse en Jerusalén, él no titubeaba o dudaba en ir al templo. No precisamente iba para ofrecer sacrificios, sino para orar y dar culto a Dios. Lo que no se nos dice en el Nuevo Testamento es que lo que los apóstoles y los demás creyentes, ellos no opinaban algo referente a los ritos del templo en aquellos momentos. No nos dice nada el Nuevo Testamento o las demás cartas acerca de lo que opinaban los apóstoles o los demás creyentes referentes a los ritos que se hacían en el templo en aquellos momentos. Quizá algunos de ellos pensaban que los sacrificios eran una especie de recuerdo del sacrificio del Señor Jesús. Pero es el autor de Hebreos, es quien enseña con toda claridad que las ceremonias y los ritos del templo ya estaban caducos y carecían de todo sentido, hermanos. Entonces vemos que el antiguo pacto había sido superado por el nuevo. Ahora el autor nos indicará con claridad que los creyentes cristianos no debemos menospreciar o prescindir de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Debemos entender en términos claros, hermanos. Al contrario, puesto que existe una relación entre los dos pactos, entre sombra y la realidad, el nuevo pacto no puede ser bien entendido sin las ilustraciones del antiguo pacto, hermanos. El antiguo pacto se expresa de una manera más gráfica, con demasiadas figuras y formas, y los propósitos eternos de Dios quedan ilustrados con símbolos grandiosos como lo son los sacrificios, los sacerdotes y su indumentaria, o el tabernáculo y sus muebles. Todo ello, hermanos, nos están transmitiendo algo que estaba por venir, amados hermanos. Todos estos son elementos visibles y palpables, si bien ya no tienen valor en sí mismos, pero sin embargo nos ayudan a entender las realidades espirituales en Cristo, amados hermanos. Es como cuando a los niños se les enseña con figuritas, con formas, para que puedan entender más adelante algo más complejo, ¿verdad, hermanos? Todos estos elementos visibles y palpables, si bien ya no tienen un valor, pero nos van a ayudar a entender las realidades espirituales en Cristo.
Existe pues una continuidad entre los dos testamentos. El nuevo pacto no es la contradicción, sino el cumplimiento del antiguo. No es un accidente que la epístola a los hebreos empiece afirmando que Dios siempre ha hablado, pues nos dice lo siguiente. Él ha hablado en el pasado a través de sus profetas y ahora nos trae el mensaje definitivo por medio del Hijo, o sea, de Jesús. Pero esto no implica que en el pasado el mensaje de los profetas no tuviese validez, porque también los profetas hablaban de parte de Dios. Su mensaje sigue teniendo valor, sigue teniendo un testimonio inspirado por el Espíritu para nosotros, porque en el fondo el Evangelio siempre ha sido el mismo. Las formas han variado, pero la esencia es igual. Si las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el pacto, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, el sacerdocio, nos costaría mucho más a los creyentes cristianos entender el alcance de lo que Jesucristo ha hecho. Es el Cordero de Dios ofrecido como sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote y mediador ante el Padre. Tampoco debemos olvidar que el Antiguo Testamento, citado constantemente en Hebreos, que es algo que debemos recalcar, no se va a limitar a enseñarnos acerca de la doctrina cristiana, sino también acerca de la vivencia del creyente. Eso es algo muy importante, hermanos. Toda teología tiene que tener su finalización o su conclusión o su resultado en la vida del creyente, amados hermanos. Entonces, los mismos solemnes avisos de Hebreos tienen como punto de referencia los castigos que cayeron sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, ya para finalizar, estos son ejemplos para nosotros, escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, amados hermanos. Y bien, hermanos, pues todavía no estamos entrando prácticamente de lleno a la carta, hermanos. Si se dan cuenta, pues no hemos tomado ni siquiera el primer versículo de Hebreos. Solamente estoy refiriendo. Y es muy importante que podamos contextualizar correctamente, hermanos, lo que el autor está tratando de transmitirle a sus lectores originales y cómo ello puede ser aplicado de una manera correcta en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Para qué? Para que podamos crecer y afirmarnos y podamos profundizar en la escritura y conocer a nuestro amado Jesús, podamos afirmarnos porque dicen que los días son malos, hermanos, y debemos andar redimiendo el tiempo. Bueno, hermanos, les doy muchas gracias por tomarse el tiempo por escuchar esta cápsula, que la palabra de Dios provoque en sus vidas esa transformación profunda en sus corazones y que sean afirmados en la fe. Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias hoy en este día por habernos dado la oportunidad de poder transmitir tu palabra y te pido por mis hermanos, a la familia Ivy, a mis hermanos en la fe, que ellos puedan asimilar esta enseñanza, que la puedan atesorar en sus corazones y que en el momento que ellos la necesiten puedan tomar de ella para fortalecerse y afirmarse, Señor. A ti bendecimos, a ti glorificamos, soberano Dios, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Te damos la gloria, te damos la honra, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.